Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Un poquito tarde, pero aquí ya empezando la transmisión de la Banet 4 y 5 con el profesor Tomás López. Buenas tardes. Y bueno, vamos a comenzar con uno de los temas que es realmente controvertido en muchos sentidos, porque no queremos nosotros afectar ni hacer dudar a nadie, ni cambiarle su punto de vista respecto, o su sentimiento, mucho menos sentimiento, respecto a la religión, a la religiosidad. Pero nuestro primer tema de este menú de enigmas, de este menú de paradigmas, de misterios, de esta tarde, está, bueno, pues dividido como siempre en tres tiempos. El primer tiempo es las religiones, o por qué las religiones nos dividen. ¿Por qué en lugar de ser factores de unidad han generado tantos conflictos en la humanidad? Y bueno, vamos a hablar de algunos de los aspectos de la religión. Desde luego, pretendemos nada más establecer algunos elementos informativos, de información, digamos, para que ustedes, los que nos escuchan, puedan sacar sus propias conclusiones, sus juicios. Ya saben que estamos muy atentos a su participación a través de las redes sociales, a través de Facebook Live o a través de nuestra página de Alabanet 4 y 5 Radio. Es www.alabanet4y5.com, y si gustan ustedes comunicarse aquí a cabina al teléfono 75 95 10 72. Esa es la línea a la que nosotros los invitamos a que se comuniquen, y comenzamos esta tarde de enigmas y paradigmas del siglo XXI, cuestionando un paradigma de los más antiguos de la humanidad. Nosotros estamos conscientes que para la inmensa mayoría de la humanidad, para el género humano, para el conglomerado humano, la mayoría de de las religiones, o las religiones se acercan a los cotos religiosos, a los guetos religiosos, a las religiones establecidas, buscando principios morales, principios de paz, de amor, de fraternidad, acercarse a lo sagrado, aquello que considera cada uno de nosotros como sagrado, para obtener algún resultado, para obtener algún beneficio en ese sentido. No se puede negar que, viéndolo desde la propia religión, desde la que practique uno, y sin extender la mirada hacia otras, el pensamiento, esta idea o este pensamiento de encontrar lo sagrado, la paz, la armonía, los principios de moralidad, una forma de vida que lo haga uno mejor ser humano, bueno, pues esto sería verdad desde el punto de vista de su religión, sin extenderse a otras religiones o otros contextos que indiquen o que busquen este tipo de formas de vida. Si lo vemos de una manera general, las diversas creencias que tiene la humanidad y cuáles han sido las actuaciones de todas las religiones a lo largo del tiempo, uno no puede estar tan seguro de que estas cosas sean verdad. No podemos estar tan seguros, dado que ha habido pues un sinnúmero de problemáticas bastante serias, bastante fuertes, a través de toda la historia de la humanidad. Hoy en día, bueno, pues mucha gente también se encierra en digamos, en un cuarto, construye un cuarto donde se siente seguro, una habitación donde se siente seguro, a través de los principios que su religión le va dando. Y entonces piensa que este cuarto es impenetrable, que este cuarto que ha construido con los principios de su religión
va a ayudarlo a que nadie pueda vulnerar su patrimonio, a lo mejor hasta económico, su patrimonio moral, no va a poder afectar a su familia y todas estas cosas, como si la religión pudiese brindar este tipo de cuestiones, y eso es lo que le hacen creer a los grandes mandarifes de la religión, los mandamases de la religión, ¿no? Los mandamás de las religiones, esos que salen por ahí con sus túnicas u otros con sus trajes costosos ahí en los templetes a hablar mesiánicamente, a vertir orgías de términos sagrados, a citar versículos y capítulos de sus textos, de sus libros sagrados. Y bueno, pues vemos que la cosa no cambia, ¿no? Si nosotros hacemos un estudio si nosotros hacemos un avalúo honrado de lo que ha sucedido en la historia de la humanidad desde que el hombre es hombre, desde que el hombre se asomó a la civilización, desde que el hombre fue concretando en diferentes facetas la sociedad, ya sea desde los clanes, las tribus, las familias como tales, los contratos sociales, como el matrimonio y todas estas cosas. Desde que el hombre apareció y fue concretando todos estos elementos que fueron generando una sociedad, nos damos cuenta de que la religión o las distintas manifestaciones de la búsqueda de lo divino, el hombre siempre ha buscado algo que lo proteja de la adversidad, algo que lo proteja de los avatares del destino o de la naturaleza. Por ejemplo, los terribles sismos, las erupciones volcánicas, los tornados, todas estas manifestaciones de la naturaleza, a las que llamamos nosotros desastres naturales, pero no son otra cosa que manifestaciones de la naturaleza, no son generadas por el diablo como muchos piensan, o generadas porque Dios nos quiere dar un escarmiento, porque esa es la idea que muchos tienen, Ha habido mucha gente en estos tiempos que me ha platicado en algunos momentos, en su desesperación por entender qué está pasando, por entender lo de esta coincidencia, por ejemplo, del 19 de septiembre en México y estas cosas. Ha habido mucha gente que me dice que esto puede ser un castigo divino y todas esas cosas, y yo lo que aduzco o con lo que argumento en estos casos es que no pueden ser desastres naturales, no es un castigo enviado por Dios, es la incapacidad del ser humano de establecer una civilización armónica con estos elementos con estos elementos naturales. No es que la naturaleza se esté desquitando, es que el hombre es demasiado soberbio, somos a veces demasiado soberbios, y sobre todo estos representantes de Dios que creen saber cuál es la voluntad del creador de las cosas. Yo creo que no se la revela a nadie, ¿no? Esta voluntad de él no se la revela a nadie. Donde se va revelando la voluntad de este creador de todas las cosas es en los sucesos que van aconteciendo de manera natural en este mundo. Nadie puede adivinar ni saber qué es lo que está sucediendo o qué va a suceder, y tampoco podemos nosotros ponernos en esa tesitura de juzgar como un desastre o una catástrofe natural enviada por esta entidad suprema, por este Dios, a castigarnos.
¿De dónde viene esta creencia tan antigua de que Dios nos va a castigar, de que Dios nos va que está buscando flagelarnos, que está buscando hacernos pagar por nuestros pecados y por nuestras debilidades? Bueno, pues estas cosas en cierto modo vienen del el entorno para nosotros, del entorno judeocristiano, del judaísmo, del catolicismo, de la religión, del entorno en el que vivimos en esta parte del occidente, porque siempre se nos ha hecho creer que Dios es un tirano y que en algún momento puede hacer desaparecer a la humanidad cuando ésta le arte, ¿no? Cuando ésta le llegue hasta al tope y entonces él diga hasta aquí y los voy a destruir a todos. Esta es una ideología militar, esta es una ideología egocentrista basada en el poder, basada en que hay siempre alguien que puede más que otros y cuando se les suben a las barbas los destruye. Esta es la base de la guerra, este tipo de manifestación. Entonces, miren, hay muchas religiones, desde el animismo, el hinduismo, esto que hablábamos del judaísmo, el mazdeísmo, el jaininismo, las religiones del lejano oriente, el taoísmo, el confucianismo, el budismo, el cristianismo, las vidas paralelas, como la de Buda, Cristo, Krishna, el Islam, el sikhismo y el bahaísmo, los mormones, Jehová, la reflexión final, todas estas cosas que nos hablan no la reflexión final, sino el apocalipsis, el acto final, que en muchas de estas religiones se habla mucho de él. Incluso hace poco, en el año 2012, hace 5 años, se hablaba de que el 24 o 25 de diciembre de ese año se iba a terminar el mundo, y hubo gente que construyó búnkers y cosas de ese tipo buscando protegerse, prevenirse contra esta debacle final, contra esta catástrofe final que iba a destruir a la humanidad. Entonces, entendemos por religión el conjunto de creencias trascendentales o trascendentes que se refieren al más allá, tanto en lo que es el origen de la vida, su causa y el final de la vida. Eso es lo que entendemos nosotros por religión. La mayoría de las religiones cree que el alma del ser humano sigue viviendo después de la muerte. Y en la religión, en el concepto de religión, cabe los ritos, tradiciones y costumbres que tienen que ver con todas estas creencias, ¿no? Según las creencias, por ejemplo, del animismo, los buenos se manifiestan preferentemente en forma de luces, objetos, seres luminosos, mientras los malos lo hacen con formas de animales o de demonios. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las perspectivas de ese tipo de religión conocida como el animismo. Y esto fue de las bases, digamos, de las religiones. Una de las que más ha aportado al género humano es el hinduismo. El hinduismo es una religión sumamente vieja y se basa fundamentalmente en la doctrina de los Vedas. Es uno de los libros más antiguos que durante siglos permanecieron ocultos digamos, a la mirada de los iniciados. Los libros védicos son 4, el más antiguo es el Rig Veda, que es donde se hallan las enseñanzas fundamentales de la religión hindú. Es decir, de ahí parten
digamos, esos son los basamentos de la religión hindú. Contiene fórmulas de encantamiento, por ejemplo, otro de estos libros, el Sama Veda, contiene fórmulas de encantamiento, las leyes de Manu y todas estas cosas, ¿no? El hinduismo, bueno, pues esa fue su base y fue de las primeras religiones y ha sido de las que más le han aportado a la humanidad, porque además tiene un montón de dioses, ¿no? En el hinduismo hay alrededor de 5,000 deidades. Entonces imagínense ustedes la cantidad de ritos y de la riqueza de ritos, de religiones que hay en torno a este hinduismo, a esta religión, y que esta religión, bueno, pues ha servido como madre de muchas otras religiones, incluso en el siglo VI y a otro tipo de disciplinas. En el siglo V antes de Cristo, un monje de la India se fue hacia China y hacia el oriente, hacia China, hacia Japón, y les enseñó los principios de la meditación y todo esto, las respiraciones, todas estas cuestiones, y bueno, de ahí surgieron las artes marciales, por ejemplo. Entonces, las religiones tienen cada una su visión muy particular de las cosas. En el judaísmo, por ejemplo, no podemos nosotros olvidar que ahí hay una especie de cisma donde en algún momento el cristianismo es una herejía para el judaísmo. El Yahvé de los hebreos no es ni más ni menos que nuestro Dios. Y la moderna teología cristiana hace muchas matizaciones, pero a fin de cuentas, el Yahvé que vemos en el Antiguo Testamento es la misma persona a quien Jesús de Nazaret en esta visión llamaba su Padre. Recuerden que Jesús de Nazaret en muchos momentos decía: yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de mi Padre, o mi reino no es de este mundo, mi reino es ahí con el Padre, ¿no? El simple hecho de decir mi reino no es de este mundo, bueno, pues tiene implícitas muchas cosas. Los dos grandes personajes de la historia del judaísmo han sido Abraham y Moisés. Abraham vivió hace unos 2000 años antes de Cristo y Moisés unos 1300 años antes de Cristo. Entonces, en el Génesis, que es todo un documento, dice: le dijo el Señor a Abraham: sal de tu tierra y de la casa de tus padres y dirígete a la tierra que yo te buscaré, y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y bueno, esa es la historia del pueblo de Israel, que a través de esta cuestión que le dice a Abraham, quien vivió 2000 años antes de Cristo, se sale y funda el estado, bueno, funda llega a crear lo que es el estado judío, no el estado como tal, sino va fundando las 12 tribus estas originarias de Jerusalén. Entonces, bueno, pues Yahvé era un padre al que en estos textos le llaman un padre misericordioso. Pero fíjense ustedes, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, dice, a un hombre que andaba buscando leña en sábado, los que lo encontraron lo presentaron a Moisés y a Aarón y toda la comunidad. Lo pusieron bajo custodia porque no estaba aún determinado qué es lo que habían que hacer con él.
Yahvé le habló a Moisés y le dijo que muera ese hombre, que lo apedree toda la comunidad fuera del campamento, y lo apedrearon hasta que murió, según había mandado Yahvé a Moisés. Fíjense cómo en estas narraciones que están ahí, están escritas, ustedes las pueden leer, cómo es posible que un Dios, nosotros hablábamos al principio de lo que es la idea general de lo que puede ser o lo que pudiéramos pensar que debería o debe ser una religión, ese lugar donde se acerca uno a buscar principios morales, donde se acerca uno a buscar armonía, paz, tranquilidad, donde se acerca uno a buscar todo todo este tipo de cuestiones para vivir, para tener una vida mejor, y de repente que el Dios en el que uno cree le diga a uno, ¿saben qué? Agarren a ese hombre, pónganlo amárrenlo y que lo apedree toda la comunidad hasta matarlo. Eso es, no parece tener coherencia con el concepto de lo que es la religión. Ahora, este Dios del universo, que era tan meticuloso para ordenar, para decirles a los sacerdotes cómo deberían de vestirse, cómo debían poner sus flecos, porque eso era lo que decían en ese tiempo, qué tipo de calzado debían usar y todas estas cosas, más parecería un general neurótico o un mandarife de esos psicópatas que hay por ahí en las milicias de todo el mundo, dándole instrucciones a su sirvienta de cómo tiene que colocar los objetos, qué tienen que hacer, dónde tienen que ponerlos, porque él les decía cómo tenían que ordenar todas las cosas y hasta qué podían comer y qué no podían comer. Era un Dios bastante quisquilloso y bastante exigente. En el Levítico, por ejemplo, les dice: no ofrezcáis nada que tenga defecto, pues no será aceptado de vuestras manos. No debe tener defecto alguno, animal ciego, cojo o mutilado, o ulcerado, o sarnoso, o roñoso, no presentéis ante Yahvé, ni queméis nada de ellos en su altar. Buey u oveja que tenga algún miembro demasiado largo, demasiado corto, lo podréis presentar como ofrenda voluntaria, pero no serán aceptados como cumplimiento de votos. Animal que tenga los testículos aplastados, majados, arrancados o cortados, no lo habéis de presentar a Yahvé. Nada recibiréis de la mano de un extranjero como para ofrecerlo a Dios, porque sus ofrendas son imperfectas, y como hay defecto en ellas, no serán aceptadas de vuestras manos. Y además, fíjense, además de exigente, era como muy endocentrista, ¿no? Como muy patriotero, así como que decía: nada que no venga de las manos de ustedes, mi pueblo, mi gente judía, voy a aceptar. Entonces, imagínense, casi esto es como una especie de práctica, en el fondo, de una especie de eugenesia existencial contra la naturaleza. Por ejemplo, si él, este señor Yahvé, creó la naturaleza, entonces ¿por qué creó toda esta serie evidentemente, si hay accidentes genéticos y defectos en los animales y todas estas cosas, bueno, ¿por qué era tan intransigente y tan exigente con el pueblo de Jerusalén para decirles que no le dieran cosas así? ¿Y por qué pedía este tipo de sacrificios? Hace un momento les decía yo cómo pide que apedree toda la comunidad a una persona que agarraron por ahí, que andaba cosechando, agarrando
trabajando por ahí que no era de la región, que no era de su pueblo. Y ahorita como en el Levítico, el 22 y el 20, como este Dios vengativo, iracundo, neurótico y pedinche les dice que hagan todo este tipo de cosas a los israelíes, ¿no? A su gente. Entonces, esto no puede ser según, si uno se da cuenta, si uno piensa con buen sentido, esto no va camino hacia la fraternidad. Estas órdenes, estas instrucciones, estas cosas que se mencionan ahí, no van camino hacia el amor, hacia la paz, hacia la fraternidad, hacia la igualdad, no van hacia ese lugar. Hay una diferenciación de cosas y además un salvajismo y una brutalidad y una selectividad enorme en este personaje que está ahí que se dibuja entre las líneas del Antiguo Testamento. Es bastante celoso porque las cosas que lo enfurecían era que los israelitas no le prestaran oído a otros dioses. Era como bastante exigente, bastante celoso, bastante receloso con su pueblo. Él decía, no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé se llama celoso y es un Dios celoso. Les decía a los hebreos en la Exégesis 34:14. Sin embargo, por otro lado, no podemos explicar cómo, siendo tan celoso de su honra, en ciertas ocasiones era tan respetuoso con los derechos de otros dioses, admitiendo en cierta manera su existencia. Le dijo Yahvé a Moisés, he aquí el rito según el cual Aarón en el santuario tomará 2 machos cabríos y presentándolos ante Yahvé a la entrada del tabernáculo, dice esta cita de la reunión, echará sobre ellos las suertes para saber cuál de estos se ofrecerá en sacrificio. Pero aquel que cayó en la suerte a Azazel lo presentará vivo ante Yahvé para hacer la expiación y lo soltará después para Azazel. Levítico capítulo 16. Lo que uno no se puede explicar es que este Azazel, según los comentaristas de la Biblia, era un ser demoníaco que moraba en otros lugares desérticos circundantes. Al parecer Yahvé lo respaldaba y respetaba sus derechos. Por ejemplo, ¿no? Esto no da a entender otra cosa más que estaba engañando a la humanidad este señor. La realidad es que este Dios del Antiguo Testamento parece una especie de engañador, una especie de ser que le había tomado la medida a la humanidad y que la estaba manipulando de una manera atroz para beneficiarse él y a otros seres, por ejemplo este famoso Azazel, al que hace mención en esta parte del Levítico. Pero sí, él decía o tenía que decidir a quiénes había que rendirles pleitesías, porque de lo contrario los iba a castigar. Ahora, esto de lo de la nube, hay cuestiones donde se presenta ante Moisés en forma de nube durante el día y de columna de fuego resplandeciente durante la noche. Entonces dice en la Biblia,
Dice, iba Yahvé al frente de ellos de día en una columna de nube para guiarles en el camino, y durante la noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que pudiesen marchar de día y de noche. La columna de nube no se retiraba del pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El día en que erigió la morada, la nube cubrió la morada y la tienda del testimonio. Por la tarde se quedaba sobre la morada, tomando aspecto de fuego hasta la mañana. Así sucedía permanentemente. La nube cubría y por la noche tenía aspecto de fuego. Cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los hijos de Israel levantaban el campamento y el lugar en que pasaban la noche. Acampaban los hijos de Israel a la orden de Yahvé, partían los hijos de Israel y a la orden de Yahvé acampaban. Sobre esta rara nube, que servía de vehículo a Yahvé, se podrían escribir muchas páginas. Es decir, esta rara nube o esta columna de fuego que Yahvé hacía presente para que lo siguieran, pudiera ser no una nube de fuego. Pudiésemos nosotros imaginar que esto era una nave espacial, un ovni, alguna cosa de ese tipo, alguna manifestación de una inteligencia suprahumana, de una inteligencia de las que habitan en este universo tan grande, y que en ese momento probablemente nada más le dejó por ahí para que algunos vivales pudieran tomar esta idea y pudieran aplicarla en su beneficio, pero probablemente estas criaturas, estos seres que vinieron a hacerse presentes en edades antiguas en la humanidad, probablemente uno de estos seres era Yahvé y nada más. Muchos piensan que este Yahvé es una derivación de Il. Il era el dios sumerio, a quien muchos vinculan con, bueno, Il sería la traducción de Yahvé, Il y Yahvé, que vendría de esta parte del mundo, y algunos piensan que este Yahvé es el famoso Enlil, el de los Anunnaki. Entonces, bueno, pues por eso tanta locura, tanta aberración dentro de, sabiendo que a nosotros, que a los seres humanos o a los animales les producen dolor y sufrimiento estas cosas, estos pedimentos que hacía este señor, ¿por qué los cumplían los demás? Bueno, porque tenían miedo, porque veían que eran enormemente poderoso este señor. ¿Por qué los trajo tanto tiempo por el desierto de un lado a otro y no los llevó rápidamente hacia el lugar donde tenían que asentarse los israelitas? ¿Por qué lo hizo de esa manera? Bueno, pues no sabemos, ¿no? Todas esas son interrogantes que en algún momento, a lo mejor nunca tienen solución, a lo mejor en algún momento pueden tener solución. Pero estas cosas son a veces inexplicables. Luego hay partes donde en la Biblia, o en el Viejo Testamento, donde dice que Yahvé toma forma humana, se presentaba en una forma menos conocida. Por ejemplo, en el Génesis 17, versículo 1, dice: apareciósele Yahvé a Abraham en el encinar de Mambré, mientras estaba sentado a la entrada de la tienda durante el calor del día. Alzando los ojos miró, y he aquí que estaba delante de él 3 varones. Tan pronto como lo vio, corrió a su encuentro desde la entrada de su tienda, y postrándose en tierra dijo: Señor mío, si he hallado gracias a tus ojos, te ruego pases de largo ante tu siervo. Permitid que traiga un poco de agua para que os lavéis los pies y descanséis debajo del árbol.
Y continuó un poco más adelante, levantándose de ahí los varones y se dirigieron hasta Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Entonces dijo Yahvé: he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Dijo pues Yahvé: el clamor de Sodoma y el dolor es grande y sus pecados son extraordinariamente graves. Bajaré para comprobar si han hecho realmente el clamor que ha llegado hasta mí, y si no es así, lo sabré. Partieron desde ahí los varones y se encaminaron hacia Sodoma. Y comienza el capítulo 19. Llegaron los dos ángeles a Sodoma en la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Estos mismos ángeles, que ahora ya no son solo dos, sino tres, como al principio de la narración, sin que la Biblia nos diga qué fue del otro, son los que un poco más tarde hicieron descender sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que venía desde el cielo, y que destruyó aquellas ciudades y toda la vega con todos los habitantes de las ciudades y hasta las plantas del suelo. Y bueno, pues nunca se ha tomado el trabajo de explicar a fondo cómo o por qué Abraham, teniendo ante sí a tres varones, dice repetidamente Señor mío y Yahvé, dirigiéndose a ellos en singular y como si fuese Dios. Lo más que han llegado a decirnos los escrituristas es que estos tres varones eran una manifestación de Dios que estaba anunciada en la Santísima Trinidad. Fíjense qué cantidad de cosas, qué cantidad de contradicciones, de mentiras, les decía a estas gentes, y lo seguían con un fervor, y lo siguen viendo con un fervor tremendo, ¿no? Todo esto, bueno, pues ha generado en mucha gente la sospecha de que no es más que un mecanismo de la religión, no es más que un mecanismo, desde aquella frase de Carlos Marx, donde dice que la religión es el opio de los pueblos y todo este asunto. Bueno, pues no ha generado más que un mecanismo de exclusión de muchas gentes. Mucha gente está inconforme con las religiones porque no encuentra realmente algo que le pudiese dar satisfacciones en el sentido espiritual. Los seres humanos necesitamos crecer espiritualmente, pero tenemos que liberarnos de esta serie de atavismos que nos han inoculado las religiones, y pensar con nuestro propio pensamiento, con nuestra propia mente sobre todos estos aspectos de la religión. No dejar en el dogma, que es algo muy cómodo, la libertad de pensar. No dejar nosotros que la dogmatización religiosa acabe con nuestra facultad de poder pensar las cosas, sacar conclusiones, sacar nuestras propias hipótesis, nuestras propias síntesis de estas hipótesis, nuestras propias ideas, y desarrollar nuestro espíritu. Yo creo que la religión, en lugar de permitir que haya desarrollo del espíritu humano, se ha convertido en un dique para la libertad del espíritu humano. Nos ha dividido, nos ha separado, nos ha hecho cometer actos de barbarismo entre unas creencias y otras, y nos han prohibido hablar sobre eso, ¿no? Recuerden ustedes aquel dicho popular que dice: de política y de religión nunca hables porque no vas a llegar a nada. Claro que tenemos que hablar de política, claro que tenemos que hablar de religión, y claro que tenemos que llegar a algo que nos haga crecer interna y espiritualmente. Yo no estoy diciendo o hablando
en el sentido de que Dios no existe y ese tipo de cosas, no en sentido ateísta o en sentido agnóstico, pues yo estoy seguro de que Dios existe, yo estoy seguro de que hay una fuerza que ha sido en cierto sentido incomprendida y mal utilizada por aquellos que tienen el poder, que ostentan el poder y que utilizan estos medios también para controlar y manipular a la gran masa humana. Bueno, pues este es nuestro primer tema. Vamos concluyendo con saludos, comentarios o preguntas que haya por ahí. Sí, claro, pues vamos a pasar primero los saludos para que sean rápidos. Dices, hola, ¿qué tal? Me llamo Carmen, soy de Madrid. Quisiera saber si hay un grupo por acá. Pues no sabemos, no tenemos el dato. Sí, hay un grupo allá en Madrid. Uh-huh. No tenemos aquí el dato, pero si gustas, antes de terminar el programa, te mandamos ahí algún dato de algún grupo de Madrid o algún teléfono. Ahorita buscamos y te mandamos esta información. Dice, hola, saludos, mi nombre es Flor y los escucho desde Monterrey, Nuevo León. Hola, Flor. Dice, hola. Qué bueno que nos escuchas. Perdón, dice, hola, soy Minda y hasta el día de hoy he aceptado ser neurótica y soy totalmente feliz desde Jalisco. Qué bueno, Minda, que seas feliz y que parte del asunto de la problemática que tiene uno es la neurosis, ¿no? Ahorita hablábamos de este cuadro, de la presentación de este Dios, entre comillas, neurótico que nos muestra en el Antiguo Testamento, que yo creo que no era feliz, ¿no? Dice, aquí hay una pregunta, dice, hola, mi pregunta es la siguiente. Dice, profesor Tomás, ¿la religión nos une o nos divide? Ya no entendí, soy Luis. Las religiones nos han dividido. Mira Luis, las religiones nos han dividido. La religión debería unirnos, las religiones deberían unirnos porque se supondría que generan valores de humanidad muy altos, valores de una calidad espiritual muy alta. Pero resulta que al revés de eso, en lugar de generarnos valores espirituales altos, nos han venido generando una serie de conflictos que tú puedes ver abriendo cualquier texto de cualquier libro, cualquier texto donde se hable de estas cosas de religión, o cualquier periódico, o viendo, por ejemplo, lo de el atentado que pasó hace poco en Nueva York y esas cosas, te puedes dar cuenta fácilmente cómo la religión nos ha dividido, porque es un instrumento de manipulación. El dogma religioso, no me refiero a la religión pura como tal, la religión que tú puedes comprender y practicar con tu propia mente, con tus propios sentimientos, con tus propias ideas, sino aquella que es impuesta dogmáticamente desde las élites del poder. Ok, dice, hola, saludos, pregunta, creer, al igual que amar, es una palabra con muchos significados. ¿Qué significa creer en Dios? Creer en Dios es, digamos, es una... Mira, para creer en Dios tenemos nosotros que hacer un ejercicio con la imaginación, la razón y la voluntad. Tienen que estar activas esas tres partes de nosotros, la imaginación positiva, la razón y la voluntad, para que estos tres elementos conjugados, imaginación, razón y voluntad, den por resultado una creencia y una fe en algo superior, que no sea dogmático, que no sea practicado por imitación o por obligación, sino algo que tú hayas decidido
a través del ejercicio de estas 3 herramientas, imaginación, razón y voluntad, que es algo superior en este universo. Bueno, y aquí se reporta Silvia, presente desde Dallas. Gracias, Demian. Gracias, profesor Tomás. Aprendiendo con el tema, muy interesante. Silvia Chiqui. Uh-huh. Bueno, felicidades a Silvia Chiqui, que nos está ahí en Texas. Siempre ha sido al programa. Siempre ha sido una de nuestras fieles misterionautas, seguidoras. Hoy cumple años. Un abrazo. Felicidades. Un fuerte abrazo, un beso y bueno, pues estaremos esperando aquí el pastel, si nos lo manda por DHL. No es cierto, estamos que te la pases muy bien con todos tus seres queridos, con tu familia, y te mandamos un fuerte abrazo y 1000 felicitaciones para ti, que sean muchos años más, Silvia. Buenas tardes, profesor Tomás. Dice, ¿puedo conseguir la fe por mí mismo o solo puedo tenerla si me la da Dios? Si solo puedo alcanzar así, porque Dios se la da a unos y a otros no. No, Dios, este Dios que nos pintan, este señor neurótico, enojón, celoso, represivo, hasta cierto punto contradictorio y maligno, no es Dios, ¿no? Evidentemente. La fe, repito, se puede, la fe y la creencia en un poder superior, en un Dios, debe ser como uno lo entiende. Esto ya lo han dicho personajes importantes en la historia. Por ejemplo, el padre de la psicología norteamericana, William James, dijo que lo que más le conviene al hombre es tener su propia idea de Dios. Una vez que tiene uno su propia idea de Dios, entonces tiene uno que buscar a través de la imaginación, decía yo, la razón y la voluntad, equilibrio de cosas. O sea, tengo que tener la idea de Dios. Luego, de acuerdo a esa idea que yo tengo de Dios, la mía propia, tiene que venir el sentimiento hacia esa idea, la creencia. Y luego de esa creencia, el actuar, imaginación, razón y voluntad. Voy a actuar de acuerdo a esta creencia y a esta fe con la que voy desarrollando, llenando esta idea primaria que tengo de Dios. Dice, saludos a todos. Quisiera saber si en realidad es necesaria una religión. Saludos desde Monterrey, Grupo Nueva Vida. No es necesario tener una religión. En los textos, por ejemplo, de AA, dice que si usted tiene una religión y cree que le funcione, regrese a su religión. Si no hay problema, no pasa nada. Usted va a poder desarrollar esta fe, todas estas cosas, va a poder beneficiarse del contacto consciente con un poder superior, con un Dios, sin necesidad de someterse a un dogma religioso. Y bueno, vamos a leer los del Facebook Live. Dice Flor Ortega, dice, hola, ya te extrañábamos mucho. No, pues si no hemos faltado nomás un par de veces, ¿no? Sí, dice Benito Román Caballero, saludos desde Jutepec, Morelos, los estamos escuchando en el trabajo. Saludos a Benito Román de Yautepec. Efraín Méndez, saludos desde acá, escuchándolos desde Chile. Mira, saludos a Efraín Méndez. Y Flor Ortega aquí nos dice, en otro lugar donde te pueda escuchar, y me gustaría saber más acerca del miedo y sus mecanismos y cómo usa sus estrategias del miedo. Sí, bueno, pues evidentemente la religión nos mete miedo desde la figura misma de este Dios neurótico, celoso, represivo, contradictorio, voluble. Sí. Desde ahí nos mete miedo, o sea, nos dice que
no hay otra cosa peor que la ira de Dios. Entonces nos está poniendo ahí como una especie, nos está espantando con el petate del muerto. Es una estrategia para meter miedo, y el miedo puede paralizar a la gente, ¿no? El miedo o te paraliza o hace que reacciones de maneras bastante extrañas, ¿no? Entonces, pero el miedo se convierte en una especie de grillete que nos puede ir sujetando. Aquí nosotros tenemos que tener cuidado con lo que es la religión, la política y la aplicación de la justicia, porque esas tres herramientas sociales nos van siempre a tratar de estar metiendo miedo para decirnos después que ellos nos pueden salvar y nada más ellos. Esa es una de las formas en que trabaja el mecanismo del miedo. No, bastante miedo. Yo en una ocasión, en una hacienda que fuimos, ahí al último a la gente le dicen, hacen una especie como de oración, y al último dicen, si yo digo algo de lo que vi aquí, que la ira de Dios caiga sobre mí. Ay. Entonces yo quedé así, esos retiros ya sabrá, que se van 3 días. No, Yo me son quedé, de locura imagínate, esas cosas, ¿no? A mí me impactó, y a pesar de que... y no, es medio feo. Dice... Tino Gaspar dice, es un gusto volver a escuchar tu programa, ya no lo anuncias, yo creí que ya no pasaba tu programa aquí. Sí, cómo no, aquí, nada más que luego aquí no salen los banners, pero ya próximamente Sí, es que a veces no me lo da tiempo, pero sí, ojalá me lo pueda vamos a dar estar tiempo. poniendo nuestros banners Tiempo ahí. y ya. Dice Alejandro Miranda, dice, hola, saludos desde Tepic, del Río Hidalgo. Saludos. Thanos Eduardo dice, hola, saludos a todos en la estación. Saludos, Thanos. Dice Lulú Belsan, dice, hablar de religión causa polémica por el hecho de sentir compromiso o miedo a... Claro, eso es una muy buena observación, por eso nos prohíben literalmente que hablemos de religión, porque es una forma de decir, los que sabemos somos nosotros, los que estamos en el Vaticano, los que estamos en la iglesia de la esquina, esos somos los que sabemos. Ustedes no saben, ustedes son pecadores. Desde un principio dicen que somos hijos del pecado, ¿cómo se llama? El pecado original y todo ese tipo de cosas. Yo les invito a que vean, a mí me gusta mucho el cine y algunas series. Entonces hay una serie que se llama Suburra, es de una parte de Italia que tuvo que ser desalojada por una infiltración mafiosa en esa región de Italia, porque ahí se ve el grado altísimo de corrupción del Vaticano y todos los mecanismos de lavado de dinero que utiliza esta institución religiosa. Entonces, por eso le prohíben prácticamente al simple mortal como nosotros que hable de religión o de política. Esas cosas solo son para estas gentes. Y sí, bueno, aquí nos hace un comentario igual. Lulu dice, antes la religión te sacaba de asuntos complicados o conflictivos de la mente al confesarte con un sacerdote. Ahora hay un cuarto y quinto y no es religioso. Lo religioso primero fue impuesto por la familia, los padres, el bautismo, la primera comunión, etcétera, y en casos de necesidad. Sí, y esto hace unos, después de lo de los sismos estos de recientes, el de este sismo terrible del 19 de septiembre, terrible en muchos sentidos, por la repetición, por ser el mismo día, por la fuerza que tuvo, todas estas cosas. Yo les decía en uno de los programas que se sentaran a platicar con su gente. Les decía, sálganse a tomar un café con sus amigos, con su familia, platiquen lo que sienten respecto a esta situación que hemos pasado. Esto desde que el hombre salió de la caverna, cuando se creó el fuego, cuando el hombre descubrió el fuego, se sentaban noches enteras a platicarse los unos a los otros, cuando empezaron a tener lenguaje. Porque esta es una de las formas no descubiertas por la iglesia.
Esto ya es algo que hacían los seres humanos desde mucho tiempo antes de que hubiese alguna institución religiosa, platicar sus cosas con otros. Claro que hay que saber con quién y cómo platicar. Ahora, decía yo, recientemente estuve ahí en un foro con unos compañeros de Comunidad Sin Fronteras, decía yo, análisis de la personalidad y catarsis es un concepto para este tipo de asuntos. Análisis es una palabra compuesta cuyo significado es ana, que significa separación, y lisis, disolución. Esto quiere decir que tengo que aprender a separar, a identificar, a nombrar mis componentes problemáticos de personalidad y luego a disolverlos a través de la plática, a través de la famosa catarsis. Pero sin análisis no puede haber catarsis, igual que no puede haber análisis sin catarsis. Tienen una relación directamente proporcional. Ok, dice Humberto Mendoza, dice, saludos Tomás, gracias por compartir. Carmen PC dice, saludos desde España. Saludos a Carmen. Alex Benítez dice, la Campe Aragón presente desde Los Ángeles. Saludos a la Campe Aragón, a los de Los Ángeles. Rodolfo Villalba dice, saludos Tomás, buenísimo tema. Saludos a Rodolfo. Luis Solís, saludos desde Mérida, Yucatán. Mira, desde allá, desde la tierra del faisán y del venado. Sí, claro, dice Alex Benítez, saludos desde Los Ángeles, California, Grupo Fénix, Los Ángeles, cuarto y quinto. Saludos a Alex Benítez. Blanca Manso. Un abrazo para todos. Hola, soy Blanca de Van N, desde California. ¿Y qué hacer con el miedo que causa no seguir la religión? No tengan miedo, no pasa nada. O sea, Dios, miren, yo hace mucho tiempo que entendí que Dios no castiga, que todas las cosas que nos suceden son cosas que nosotros vivimos en un mundo donde todo es probable, todo entra en las probabilidades, pero no hay nada seguro. Entonces, por eso uno tiene que encomendarse a esa fuerza superior, a ese poder superior, para enfrentar las posibilidades que uno elige de una u otra manera. Cualquier decisión que nosotros tomamos en la vida tiene consecuencias. Entonces hay que pedirle a ese Dios, como uno lo entiende, que la próxima decisión que tome tenga consecuencias positivas para mí, para mi familia, y no negativas, para poder ir enfrentando este destino. Hay que practicar la meditación también, que es una herramienta importante y que la religión convencional prohíbe de muchas maneras. La meditación a veces algunos la consideran como hasta demoníaca, ¿no? Pero la meditación y la oración son dos cosas. El análisis de uno mismo, esto que decía yo hace un momento, analizar las cosas, identificar los componentes problemáticos de mi ser, ponerles nombre, discutirlos con otro ser humano y hacer mi catarsis de esa manera, disolver esta problemática de esa manera. Y ya una vez hechas estas cosas, pedirle a Dios que me ilumine para que tome las siguientes decisiones que tome en mi vida, sean decisiones que me lleven a un buen fin siempre. Dice que hay varias preguntas sobre la fe. Ojalá él pudiera tomar un tema referente a esto. Aquí hay otra pregunta de la fe que nos preguntan. Dice, buenas tardes, dice, profesor, ¿nosotros nacemos con la fe o la conseguimos después de tiempo? No, nosotros no nacemos con la fe. La fe, decía yo, es una consecuencia de utilizar conjuntamente la imaginación, la razón y la voluntad. Imaginación, razón y voluntad nos dan como resultado fe, creencia y fe. ¿Cómo? Es muy sencillo. Yo me imagino, creo en mi imaginación una idea de Dios. Después, con la razón me guío
para no cometer tonterías, porque seguramente hay mucha gente que está tan confundida con estas cosas que piensa que Dios les habla directamente y les dice lo que tienen que hacer. Dios no le habla directamente a los seres humanos. Dios nos habla a través de los demás, no directamente. A través de los sucesos del día, no directamente. A través de quizá los sueños o las visiones o las corazonadas que en algún momento se nos vengan. Imaginación, razón y voluntad. Y entonces tendremos que hacer lo que consideremos sensato como parte de esta estructura que vamos creando con estas tres herramientas: imaginación, razón y voluntad, equilibrarlas. Hay todas más preguntas. ¿Le sigo? ¿Los continuamos? Yo creo que nos vamos al siguiente tema y las preguntas. Bueno, pues vamos a hacer un tema la próxima semana sobre la fe. Pues muy bien. De una La vez para fe apuntar. y les prometemos que estas preguntas que quedaron ahí les vamos a ir dando salida en el próximo programa. Muy bien. Vamos a un pequeñísimo corte de cambiamos 2 las minutos en lo que cambiamos nuestras imágenes y continuamos con una visión psicológica de la Matrix. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Descubre junto con nosotros los enigmas y paradigmas del siglo XXI. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 16 horas, transmitiendo a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Enigmas y paradigmas del siglo XXI con Tomás López. Con Tomás López. Enigmas y paradigmas del siglo XXI.
Bueno, pues regresamos rápidamente con este segundo bloque en el que vamos a hablar sobre lo que es esta película que en 1999 los hermanos Wachowski filmaron, sacaron ya, la filmación tenía ya un tiempo más, y sacaron un documento fílmico, sacaron una película extraordinaria de la que mucha gente no se percató que tenía enormes mensajes psicológicos, ¿no? Y hay gente que incluso la ha estudiado a nivel universitario y estas cuestiones por la cantidad de mensajes que tenía entre sus imágenes esta extraordinaria película. Hay algunos como Giancarlo Cordiglia que han visto en este conglomerado de imágenes algunas cuestiones de orden psicológico, que evidentemente toda película, todo libro, toda obra de este tipo tiene sus componentes psicológicos, ¿no? En determinado momento dice este Giancarlo Cordiglia que la Matrix él la ve como la neurosis, como que la prisión mental que no se puede ver, tocar, oler, sentir, etcétera, en la que estamos encerrados muchos seres humanos, es la neurosis. El concepto de neurosis, entre otras cosas, pasa por el hecho de no percibir lo que es obvio, hay una ley de la informática que dice que lo que es obvio no es evidente, hay que hacerlo evidente. Entonces la neurosis en muchos casos no permite ver estas cosas, no permite hacer evidentes muchas de las cosas, no contacta a uno con la realidad. Hay una incapacidad de no percibir lo que es realidad. Es muy sencillo, es como aquella persona que tiene una pareja y que de repente, por alguna razón, tienen un conflicto y la pareja se aleja de él, pero ese conflicto no es un conflicto que haya surgido como los hongos espontáneamente bajo la lluvia, sino que es este conflicto ya tenía algunas raíces, ya tenía algunos causas, puede ser que tenga múltiples causas y llega el momento en que llega la gota que derrama el vaso y se convierte en un conflicto irresoluble. Y entonces la persona neurótica no se da cuenta de todos los conflictos que están alrededor de ese conflicto final o de esa ruptura final, y se pregunta por qué a mí me pasan estas cosas. Es decir, no es capaz de ver la realidad. Esa es la Matrix según la psicología, ¿no? Aquel estado emocional, psicológico, que no nos permite observar adecuadamente la realidad. Entonces, ahí en la película vemos cómo Morfeo es Thomas Anderson es un joven programador que por las noches se mete a hackear páginas y todo eso, así como nuestro compañero Damián en las noches se convierte en un hacker. Y entonces no es cierto, no vaya a tener problemas por esas cosas.
se convierte en un hacker y entonces en el día pues, siempre está desvelado y de malas, porque además está insatisfecho con la realidad que le toca vivir, a pesar de que tiene trabajo, de que está en una situación más o menos cómoda de vida, no está satisfecho. Lo que nos sucede a muchos seres humanos. Además, déjenme decirles que los medios de comunicación están siempre sobando esas frasecitas ridículas, sobre todo en los programas esos estúpidos de las barras matutinas de la televisión y esas cosas, donde siempre están sobando esas frasecitas de es que somos afortunados, es que tenemos que darle gracias a la vida de todo lo que nos ha dado y no sé qué tanto, porque eso no es cierto. Mucha gente, incluyéndolos a ellos, están frustrados porque no pueden hacer las cosas que quisieran hacer, porque no pueden vivir de la manera que quisieran vivir, no están satisfechos con su forma de vida. Sin embargo, la representación por medio del estatus social, soy famoso, soy artista, tengo dinero, ese tipo de cosas son parte de la neurosis social que no nos permite ver la realidad esencial de nosotros mismos. Es decir, hay muchos millonarios ignorantes, insatisfechos, irritables, descontentos, neuróticos todo el tiempo, lo mismo que gente pobre, pero hay mucha gente que tiene enormes recursos económicos y está en una miseria de vida, producto de esta matrix, de esta neurosis. Entonces Morfeo, al que encuentra Thomas Anderson, al que lo llevan, ante quien lo llevan, que es Florence Fishburne, es un negro alto, que tiene sus lentes así muy raros, que nada más se empotran ahí en medio de la nariz. Un personaje muy original, digamos, que vive ahí en un edificio medio derruido y esas cosas. Llegan con Thomas Anderson, Trinity, que hagan de cuenta que es como su asistente de Morfeo, y Neo, que es el cliente o paciente de Morfeo, ¿no? Recuerden que Morfeo en un momento de esta película le dice, este es el desierto de lo real, cuando lo lleva ahí es una frase de Jean Baudrillard del libro Simulacro y Simulación, o el simulacro de la cultura, porque esto en lo que vivimos es un simulacro de la cultura. Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo, de que hay mucha gente inquieta, irritable, descontenta, insatisfecha con su vida, porque, por ejemplo, hoy hubo otro tiroteo en Texas, donde una persona mató. Recientemente hubo un atentado en Nueva York donde atropellaron a gentes. Antes hubo unos disparos en Las Vegas de una persona que se despachó a un buen número de gentes. Ahora otra balacera en Texas. Esto es recurrente y la gente, por ejemplo, el de Las Vegas era alguien que tenía recursos económicos suficientes para vivir bien en uno de los países del primer mundo como Estados Unidos, y las autoridades descalifican estas cosas diciendo era un demente. O sea, no pueden nunca admitir que las políticas que están utilizándose aquí en todos los países, en todo el mundo. Ha habido movimientos de inconformes recientemente en todo el mundo y sigue habiendo más y más gente inconforme con la realidad social, con la realidad económica, con la realidad política. Pero estos
seres, digamos que se han hecho con el poder, no pueden ver que están manejando muy mal las cosas, que están haciendo muy, muy mal las cosas. Aquí en México, por ejemplo, se acaba de desatar otro escándalo, los papeles del paraíso le llaman, donde salen una infinidad de gentes, entre ellos Madonna, Bono y otras gentes del medio artístico, político, social, cultural, de todos los países, que están depredando enormes fortunas de dinero, siendo cómplices de actos totalmente asquerosos en el sentido económico, depauperando a la gran población mundial, y usted los ve ahí y la gente fanatizada y aplaudiendo y todo este tipo de cosas como si fueran semidioses. Hay que despertar. Estas gentes no son semidioses. Estas gentes son gente común y corriente, y más corriente que común, y con comportamientos deleznables. Entonces, caemos en la idolatría, caemos en el pensamiento piramidal, donde todos somos la base y nada más hay uno hasta la punta de la pirámide. Y ese uno es diferente a los demás, no es cierto. Ese es nada más una condición de pensamiento o un acondicionamiento o un condicionamiento de manera de pensar que nos han infiltrado desde las élites estos señores para que creamos que ellos tienen la razón cuando son verdaderos chiflados los que están muchas veces en las élites políticas, económicas, culturales, verdaderos psicópatas, chiflados, locos. Entonces, bueno, Morfeo le va a enseñar a Neo todas estas realidades. Aquí llega el momento en que él enseña un par de píldoras y le está diciendo a Neo que él puede elegir. Le está devolviendo el libre albedrío, que es lo que tratamos de hacer en este programa de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Tratamos de recuperar junto con ustedes el libre albedrío, la posibilidad de despertar y poder elegir las cosas que sean mejores para nuestro desarrollo personal, partiendo del desarrollo espiritual, que ese es, digamos, el pilar fundamental de cualquier desarrollo. Entonces, el señor Smith, que es el agente, los agentes esos, y sus colaboradores personifican el contexto entendiéndose como sociedad, familia, pareja. Ellos, los agentes en la Matrix, significan el proceso social, significan el yugo social, porque no se le puede llamar de otra forma. Nos tienen sometidos a través de una presión social, una superestructura social que genera neurosis, y esto nos tiene en un aprisionamiento de infelicidad a todos los seres humanos. Esto nos va metiendo en conductas neuróticas repetitivas, crónicas, cometiendo errores y siendo menos auténticos cada vez. Además de construir los clásicos mecanismos de defensa neuróticos, la introyección, la proyección, la confluencia, la deflexión, la retroflexión, el egoísmo, el egotismo, la proflexión y un agregado de la herencia psicoanalítica que es la negación.
nos mete en todos estos, en este carrusel de síntomas neuróticos, en este carrusel de mecanismos de defensa que nos genera la neurosis. Nos vemos propulsados, nos vemos ahí en esta inercia social que nos mantiene en ese carrusel de mecanismos de defensa. Entonces, necesita uno salirse de la Matrix. Neo tiene el poder de salvar al mundo aún existente, pues creyendo en sí mismo. La verdad está afuera, pero también está dentro. Paradójico y complementario es este asunto, ¿no? Pues la verdad puede estar afuera y también puede estar adentro, y de hecho está afuera y está dentro de nosotros. Así que todas estas cosas, el vivir en la Matrix es vivir en una realidad virtual. Vivir en la neurosis es también vivir en una realidad virtual, en una prisión sin barrotes. Fíjense ustedes, el ego de un neurótico desconoce las proyecciones que proliferan en los humanos, que son controlados por la inteligencia artificial. Desconocen la existencia de la Matrix. ¿A qué le llamaríamos la inteligencia artificial? A esa manera de pensar que nos han introyectado a través de los medios masivos de comunicación. El cultivo del pensamiento de consumo y todas estas artimañas que han utilizado durante mucho tiempo los medios de comunicación masiva. Nos han cultivado realmente en esta sociedad. Por eso hay una escena donde Neo aparece en una especie en una especie de útero. Neo aparece en una especie de útero y con la asistencia de Morfeo y sus compañeros, él sale y bueno, pues se le revientan varias, tiene conectadas muchas mangueras que se revientan, y estas que salen de su espina dorsal a lo largo de su cuerpo, y entonces él se sale y bueno, luego se sumerge en una piscina de desperdicios, que es el castigo por haber despertado. O sea, cuando uno despierta, los prejuicios y la ideología que nos han creado a través de los medios de comunicación lo hace sentir a uno como una verdadera porquería, como que uno no está en el contexto que debería de estar. Y esto es también una técnica de control de masas, ¿no? Y entonces a Neo, bueno, pues le toca este tipo de castigo, siente que se ahoga, pero luego es elevado, atraviesa una puerta trampa y es ingresado en el Nabucodonosor, la nave en la que viven Morfeo y su grupo. Este Nabucodonosor, bueno, pues fue un rey rebelde, un rey que no comulgaba con muchas de las ideas de la gente que quería controlar a la sociedad, y entonces tuvo muchos conflictos y finalmente lo asesinaron. La escena está llena de imágenes dolorosas, de separaciones y nuevos nacimientos que conducen a Neo por una senda de contacto propio. O sea, se reencuentra consigo mismo. Es como si hubiese llegado a un lugar donde hubiese alguna psicoterapia grupal y él se empieza a recuperar, digamos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el mito de la caverna de Platón, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, donde, bueno, pues se dice que
Platón, se dice que Platón le platica a Glauco, a uno de sus asistentes, le platica que hay una caverna oscura, sombría, y que en el fondo de esa caverna están unos hombres que han crecido encadenados de pies, manos y cuello desde su nacimiento hasta la fecha actual, donde está haciendo la narración Platón, y le dice que esos hombres no pueden mover la cabeza, es decir, no pueden pensar por sí mismos, están en la Matrix, están en la neurosis, están en la irrealidad. Y detrás de ellos hay una mampara como la que usan los charlatanes, dice Platón. Los charlatanes eran los titiriteros, los que manejaban los títeres. Es decir, a los que yo me refería, políticos, religiosos, deportistas, artistas. Esos son los titiriteros, los de las élites económicas, desde luego. Todos esos, los Bush, los Rothschild, Soros, todas estas gentes que tienen el poder y que manipulan de mil maneras al género humano. Aquí en México, pues también tenemos las élites de poder y sus aprendices. Bueno, en esto de los papeles encantados está incluso hasta el nombre de Carlos Slim involucrado. Así es que dense ustedes cuenta de que, decía Aldous Huxley hace algún tiempo, no hay un solo hombre poderoso que sea bueno en este mundo. Edward Snowden, en una conferencia que dio hace poco en TAC México, decía: nunca, nunca, nunca confíen en el poder. Es decir, nosotros los ciudadanos no podemos darle nuestra confianza a las élites del poder, porque ya hemos visto el desastre hacia el que nos llevan constantemente. Ya se ha repetido una y otra y otra y otra vez. Yo desde que tengo uso de razón, tengo 57 años, y desde hace 50 que tengo uso de razón más o menos, desde los 7 años, he escuchado crisis, inflación, crisis, inflación, crisis, inflación, crisis, inflación. Esas dos palabras han venido repitiéndose recurrentemente a lo largo de mi vida, y nunca, a pesar de que también he escuchado muchas veces frases como preparémonos para administrar la abundancia, este es un México ganador, todo ese tipo de demagogias, de politiquerías, porque estas entes son tan ruines, estos entes, estas personas, que son capaces de vender a su propia madre para salvaguardar sus cotos de poder, para salvaguardar su dinero, para salvaguardar su riqueza, para salvaguardar su opulencia. Entonces, de todo esto habla la Matrix, ¿no? De que estos titiriteros, pues tienen a esos pobres hombres encadenados al fondo de la caverna, y están los que escuchan en el fondo de la caverna. De repente dice que los ecos que escuchan piensan que son la verdad, y que las sombras que proyectan estos hombres, los titiriteros, los que están detrás de ellos, son la verdad. Son las, o sea, la verdad para nosotros es una sombra, dice Daniel Stulin, el exagente de la KGB y experto en todos estos temas y más, ¿no? Dice: bienvenido al mundo de humo y espejos. Es decir, nada más vemos puros trozos de la realidad, pero no podemos ver lo que están haciendo todas estas gentes. Entonces, ha habido conjuntos de periodistas internacionales que han estado investigando sobre todos estos asuntos a partir de Wikileaks y todas estas cosas. Bueno, pues ha habido uniones de periodistas que han estado buscando, viendo organizaciones periodísticas entre internacionales, entre diversas fuentes internacionales, que van buscando este tipo de asuntos
para hacerlos públicos, para hacerlos evidentes ante la gente. Entonces, bueno, ahí estos hombres que tiene Platón, pues no tienen la misma suerte, ¿no? Están ahí en la caverna hasta que alguno de ellos es sacado de ahí y llevado a otro lado. Y bueno, con eso terminamos este tema para irnos al último. Vamos a ver si hay algunas preguntas rápidamente. Aquí dos preguntas. Dice, profesor, yo siempre tuve 2 preguntas sobre la película Matrix. Ojalá me pudiera contestar. ¿Por qué Neo es el elegido? Neo es el elegido, simplemente porque se trata de alguien, como les decía yo, como cualquiera de nosotros, que no está satisfecho con su vida. Entonces, Neo significa nuevo. O sea, la alusión de la película es que cualquiera de nosotros se puede convertir en un hombre nuevo. El hombre nuevo es aquel que descubre su esencia y empieza a tratar de vivir de acuerdo a su esencia, no a los contenidos sociales, no a los mandatos sociales, sino a su propia esencia, con decir esencia no me refiero a los hábitos y las costumbres que me inculcaron en mi casa, sino a aquellos hábitos y costumbres que yo voy en un momento dado decidiendo que son los que le corresponden a mi vida. Ajá, y la otra pregunta dice, en la película Matrix, ¿qué relación hay entre el mundo de Matrix y el conocimiento sensitivo? Soy Juan Carlos de la Ciudad de México. El mundo sensitivo, es importante esa pregunta. Estamos atrapados por el mundo sensitivo. La Matrix nos tiene atrapados por el mundo sensorial, el mundo de los sentidos. Nosotros estamos atrapados por nuestra mente, nuestro cerebro reptiliano y las necesidades inmediatas, instintivas y las impresiones bioquímicas y electromagnéticas que percibimos en nuestro receptor sensorial. Entonces hay que romper la hegemonía de esto y se puede solamente romper de una forma. Decía yo en el programa anterior, en el segmento anterior del programa, a través de cerrar los ojos y buscar en mi interior, a través de la meditación y la oración, lo esencialmente mío. Volvemos al trabajo de la esencia. Y aquí están pidiendo su número de contacto. Dice, ¿cómo puedo comunicar con el buen Tomás Jorge García? Jorge García, a ver, ahorita te digo, espérame un segundo. Es bueno, si quieres ponle ahí. Sí, lo voy a poner, dígame. 55 39 53 15 05. Bueno, ahí está el número del profesor Tomás, la gente que nos está pidiendo, Jorge García y otra persona, que se me fue el mensaje. Y bueno, estos son los mensajes que han entrado hasta aquí. Perdón, el de falta de aquí de Guadalupe Corona. Un saludo como siempre, Tomás, excelente, y aquí presentes, un saludo a Damián. Bueno, pues saludos, Guadalupe, gracias por tu saludo. Saludos, Guadalupe. Bueno, pues vamos al último tema, porque ya se nos comió el tiempo aquí. Vamos a dar nada más 10-12 minutos del tema. Bueno, pues vamos a decir que en 1901 se comenzó una investigación en los Estados Unidos hace ya algún tiempo, sobre los efectos de las drogas psicodélicas y alucinógenas, que siempre han existido. Ha existido siempre una vasta variedad de razas químicas y biológicas que tienen que ver con las cuestiones de estas drogas, digamos, de consumo, les decía, biológico o químico, que hacen o que adormecen el hemisferio izquierdo del cerebro y dejan más libre al hemisferio derecho. Entonces fueron investigados la dimetiltriptamina
o DMT, que era un psicodélico muy poderoso, corto y potente. Durante 5 años que se estuvo trabajando con él en la Escuela de Medicina de Albuquerque, se les administró aproximadamente a 400 dosis a 70 voluntarios humanos. Fíjense, más o menos les tocó de a 7 dosis, digo, de a 70 dosis por cada quien. Esta investigación, pues obviamente fue arrojando sus resultados. Estos que lo estaban haciendo eran profesores de psiquiatría. Y entonces, bueno, pues sacaron algunos resultados que después se retomaron y algunos investigadores como Richard Strassman se dieron cuenta que en nuestro cuerpo hay presencia de DMT. Empezaron a investigar en dónde estaba la presencia de este DMT, que es la dimetiltriptamina, y se dieron cuenta que esta, según Strassman, la produce la glándula pineal. Esta glándula pineal es un pequeño órgano situado en el centro de nuestro cerebro, más o menos aquí a esta altura. Está situada la glándula pineal. Hay un dibujo de los egipcios que seguramente ya conocían estos mecanismos intrincados de nuestro organismo, al que le llaman el ojo de Horus, y Strassman lo comparó con un esquema del entorno donde se encuentra la glándula pineal, y es exactamente igual. Entonces pudiera ser que aquel famoso ojo de Horus, del que hablaban los egipcios, sea nada más y nada menos que la glándula pineal de nuestro cerebro y su entorno. La medicina moderna sabe poco sobre el papel de esta glándula, pero esta glándula tiene una rica historia metafísica. Le decía yo que a partir de los egipcios, y ahí está, la tenemos ahí ahorita en pantalla, esta representación del ojo de Horus, que es nada más y nada menos que muy parecido. Ahí está junto también el esquema de donde se encuentra la glándula pineal. Es algo sumamente parecido. Bueno, en el Vaticano hay una estatuilla que parece una piñita, es como una piña en miniatura. Esa piña es la glándula pineal. ¿Qué hace ahí en el Vaticano la glándula pineal? ¿Por qué la tienen ahí? En uno de los programas hablábamos de estas cosas que hay en algunos lados que parecen misteriosas, y dice uno, bueno, qué locura poner aquí una especie de piña, ¿no? Igual que el obelisco. Obeliscos nada más hay en Washington, en el Vaticano y en Londres, en la pequeña Londres. Y resulta que la bandera que tiene Washington, el estado de Washington, tiene 3 estrellas. Esas 3 estrellas simbolizan al Vaticano, a Washington y a la pequeña Londres. Entonces, nosotros vemos cómo estos símbolos, hay una serie de símbolos como estas piñitas de la glándula pineal, el obelisco las pirámides, estas cosas, la pirámide con el ojo que todo lo ve, todas estas cosas son representaciones que guardan ahí cierto mensaje y que deben tener un cierto poder inductor para las almas humanas. Entonces, bueno, Descartes, aquel gran filósofo, creía que la glándula pineal era donde se asentaba el alma, creía que era el asiento del alma. Las tradiciones místicas orientales y occidentales
colocan nuestro más alto centro espiritual dentro de los confines de la glándula pineal. Y bueno, se puede uno preguntar si esta producción del DMT, que está involucrada en los estados naturales psicodélicos, tiene que ver, ¿no?, con ello. Ellos, si estos personajes se dieron cuenta que estas secreciones que genera la glándula pineal de melatonina y de DMT tienen que ver con la mística que se despierta en algunos seres, en algunas personas. La producción de DMT estuvo involucrada en estados naturales psicodélicos. Estos estados naturales psicodélicos pueden incluir el nacimiento, la muerte, la casi muerte, los estados cercanos a la muerte, la psicosis y las experiencias místicas. Fíjense ustedes, a partir del DMT que genera la glándula pineal, se pueden dar estas cosas, ¿no? En el evento del nacimiento puede darse, o en muchos casos se da esta secreción. En la muerte, en los estados cercanos a la muerte, en la psicosis y en las experiencias místicas. Cuando se estudia bien, se comienza a considerar el papel del DMT en las experiencias de abducciones extraterrestres. Mucha gente piensa que estas abducciones extraterrestres pueden ser generadas por estados alterados de conciencia generados por el DMT. Hay gente que piensa que el DMT, esta molécula espiritual, tiene que ver con la reencarnación y tiene que ver con otro tipo de cosas que son sorprendentes, ¿no? Estas cuestiones. A las 49 semanas de formación del feto aparece la glándula pineal y a las 49 semanas se desarrolla el sexo de los seres humanos. Se produce ya la definición del sexo de los seres humanos. Entonces, hay una conexión y en el libro tibetano de los muertos, se dice que a las 49 semanas las almas regresan a habitar un cuerpo. O sea, hagan de cuenta como que para ellos la glándula pineal fuera una especie de antena receptora que los cuerpos cuando desencarnan ya está desarrollada para que pueda captar el ego o el alma de aquellas personas de aquella persona que va a habitar este nuevo cuerpo a las 49 semanas, y a las 49 semanas también está la definición del sexo. Entonces hay una relación muy estrecha entre la vida, la muerte, la sexualidad y los estados místicos. Esto es lo que esta puerta esta conjunción, esta puerta que abre la especulación sobre la glándula pineal, no ha sido cerrada por nadie, ¿no? Se ha experimentado en muchos aspectos y se ha visto que, bueno, en muchas tradiciones de meditación se busca siempre la apertura del tercer ojo. El tercer ojo no es otra cosa más que la glándula pineal. Esta glándula pineal también es sensible a la luz, aunque esté a la mitad de nuestro cerebro. Cuando no hay luz, cuando hay una ausencia completa de luz,
la glándula pineal empieza a producir sus secreciones. Cuando hay luz, pareciera como que puede ver las cosas, la glándula pineal. Entonces, por eso se le considera como el tercer ojo o el ojo de Horus, según los egipcios. Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. No sé si hay ahí algunos comentarios, preguntas o no, nada alguna más, otra cosa. Nada más, están preguntando que a qué horas pueden marcarle. Pues me pueden marcar dentro de una media hora más o menos, Okay. una hora. Muy bien. Pues no, son todos los que entraron. Bueno, pues con este tema de la glándula pineal, les recuerden que, por ejemplo, decía yo que hay que estar en un estado de obscuridad para que se pueda producir, según esto, un estado místico. Y recordaba, por ejemplo, las frases del Evangelio, una frase evangélica, donde dice Cristo: cuando ores, cierra las ventanas de tu cámara, cierra las puertas de tu cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que cierre mis sentidos perceptivos, que cierre los ojos, que me meta en una recámara oscura, lo más oscura posible, y que ahí comience a hacer mis oraciones y mis meditaciones para que pueda, trabajar adecuadamente esta glándula pineal y pueda entrar yo en algunos estados de percepción más alta de la percepción normal consciente. Entonces, con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en su programa de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Hasta la próxima.